Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Montoya, soy médico endocrinólogo del Hospital Belén de Trujillo. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema muy importante dentro de la endocrinología. Dentro de la endocrinología, la enfermedad de Cushing es un tema muy apasionante para aquellos que no la padecemos y tratamos de diagnosticarla y tratarla. Es lamentable para nuestros pacientes, pero es apasionante por motivos de su solapada presentación, sobre todo porque suele ser confundida con muchas otras enfermedades, llámese pues diabetes, síndrome metabólico, solamente hipertensión arterial, acné, ovario poliquístico, y que requiere un adecuado planeamiento de la metodología diagnóstica. El secreto para poder diagnosticar una enfermedad de Cushing viene dado por un orden, una secuencia adecuada de utilización de pruebas diagnósticas. Cuando no se respeta estas pruebas diagnósticas en su orden, es cuando aparecen los problemas en su diagnóstico. Hoy vamos a conversar un poco acerca de su presentación, algunas características clínicas, algunos riesgos a los que los pacientes con enfermedad de Cushing tienen que bregar, así como también tratamiento de los pacientes. Muy bien. Hay que recordar que cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando de la presencia de un adenoma en la adenohipófisis que va a producir ACTH. Cuando hablamos de síndrome de Cushing, estamos hablando solamente de hipercortisolismo. Ese hipercortisolismo puede ser consecuencia, entonces, de un adenoma hipofisiario, es decir, de una enfermedad de Cushing, así como también de una producción de ACTH que no se produce en la hipófisis, adenihipófisis, sino en otro lugar, le llamaremos un síndrome de Cushing ectópico, ACTH dependiente, pero también vamos a tener síndromes de Cushing que son producidos por tumores suprarrenales productores de cortisol ACTH independiente. En ese contexto, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Cushing, es decir, sobre aquellos adenomas que se encuentran ubicados en la adenohipófisis y que son responsables de la producción autónoma de ACTH, que conllevan a una elevación en la producción suprarrenal de cortisol. Muy bien, cuando nosotros hablamos entonces de enfermedad de Cushing, vamos a tener en cuenta que la enfermedad de Cushing representa el hipercortisolismo causado por un adenoma pituitario secretor de ACTH. Y la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de Cushing endógeno. Eso es muy importante. La causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno, entonces, es la enfermedad de Cushing. Pero la causa más frecuente de síndrome de Cushing es el hipercortisolismo exógeno. Es decir, los casos pues vemos con cierta relativa frecuencia de pacientes, sobre todo la mayor parte de ellos son pacientes que pueden tener enfermedades reumatológicas que requieren tratamiento con corticoides. A veces lo vemos también en pacientes que se produce una automedicación por tener algunos tipos de dolores musculares, osteomusculares, que se automedican, se autoministran corticoides, ¿no? O aquellos pacientes que por presentar algunos tipos de tumores cerebrales o intracerebrales requieren uso prolongado de corticoides. Esa es la causa más frecuente de hipercortisolismo o síndrome de Cushing, en este caso es exógeno. Pero la causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno
es la enfermedad de Cushing. 70 a 80% de los casos, entonces, es producido por la enfermedad de Cushing, adenoma. La prevalencia, es decir, la cantidad, la totalidad de casos, es de 2.4 casos por millón de habitantes, con una incidencia, o sea, nuevos casos que aparecen anualmente de 1.7 a 4.3 casos por millón. Es una frecuencia baja, pero eso no quiere decir que no haya que buscarla. El retardo en el diagnóstico y en el tratamiento tiene un impacto negativo mayor en el pronóstico de vida del paciente. Esto es muy importante. La mayor parte de casos de enfermedad de Cushing llegan a ser diagnosticados años, muchos años después que el hipercortisolismo ya ha producido daño en órganos diana, ¿no? Problemas cardiovasculares, principalmente, cerebrales, que son consecuencia básicamente de las manifestaciones de un hipercortisolismo. Existe una asociación muy bien establecida entre el hipercortisolismo y un gran número de comorbilidades, como vamos a ver. La correcta identificación, es decir, el diagnóstico y la remoción quirúrgica de la lesión etiológica es la mejor intervención terapéutica. Aún después de un tratamiento aparentemente exitoso, hay una cierta cantidad de complicaciones y riesgos que pueden persistir, incrementando la mortalidad a largo plazo. Esto es algo que siempre ha llamado la atención, que es que a pesar que se interviene, se remueve el adenoma, observamos que el riesgo de poder padecer complicaciones por ese hipercortisolismo que ya ha sido removido sigue manteniéndose alto, a pesar de que ha sido removida la fuente productora de ese hipercortisolismo, y eso nos tiene que hacer entender y reflexionar de que amerita un diagnóstico temprano. Los adenomas secretores de ACTH, estamos hablando entonces de la enfermedad de Cushing, hay que recordar que el 15%, que los adenomas pituitarios, es decir, que los adenomas que están en la hipófisis que producen ACTH, son el 15% de todos los adenomas que pueden haber en una hipófisis, que pueden producir otro tipo de hormonas, ¿sí? Entonces, de todos los adenomas que pueden aparecer en la hipófisis, 15% se debe a aquellos que producen ACTH, es decir, enfermedad de Cushing, ¿sí? Muy bien. Es importante, y para que no nos confundamos, recordar que el 70-80% de casos de síndrome de Cushing endógeno es dado por la enfermedad de Cushing. No confundir con el dato que de todos los adenomas que hay en la hipófisis, el 15% son por enfermedad de Cushing, o sea, adenomas secretores de ACTH. Esto es importante, el 90% son microadenomas, por lo tanto van a requerir una cirugía mínimamente invasiva, pero mucho menos invasiva que una craneotomía. En estos casos suele ser tránsito esfenoidal, son temas de neurocirugía, que no los vamos a ver hoy, porque no es mi especialidad, pero hay que recordar que existe una mayor prevalencia de casos de enfermedad de Cushing en mujeres que en varones, 80% en mujeres y 66% en varones. Y hay que recordar que va asociada a una alta morbimortalidad. Esta es una imagen solamente a manera de ilustración, en la cual nosotros vemos un microadenoma, ¿sí? Ahí está el microadenoma. Esta es la hipófisis, la pituitaria. Esta zona corresponde entonces, toda esta zona de acá corresponde a la silla turca. Este es el tallo de la pituitaria. Esto es el quiasma óptico. Estos son los senos cavernosos, ¿sí? Y observamos que en la base
observamos una hipointensidad compatible con un microadenoma. Los pacientes con la enfermedad de Cushing tienen un pronóstico menos favorable de vida comparado con los que tienen un síndrome de Cushing adrenal o ectópico. Esto es importante. Si yo tengo una serie de pacientes con síndrome de Cushing, en que incluye enfermedad de Cushing, una producción de cortisol a partir de la glándula suprarrenal, o ectópicos, el que tiene mayor probabilidad de sobrevida y mayores comorbilidades es el que tiene la enfermedad de Cushing. Hay que recordar que en estos pacientes la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. La mortalidad es de 2 a 3 veces mayor, y hay que recordar que en los pacientes con enfermedad de Cushing la cirugía no siempre es curativa, y una proporción sustancial de aquellos que están aparentemente curados recurren en el tiempo. Este es un cuadro de barras en el que nosotros observamos en el eje de abscisas diversas comorbilidades de esta enfermedad, como sobrepeso, obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa, diabetes, depresión mayor y osteoporosis. Vemos dos barras, una en color oscuro y otra en color gris claro. El oscuro representa la enfermedad de Cushing, Cushing disease, y el otro es la población general. Si nosotros comparamos a las personas, a los pacientes con enfermedad de Cushing, contra los que tienen la población general, para sobrepeso vamos a ver que las personas con enfermedad de Cushing tienen mayor prevalencia de sobrepeso que la población general. De igual manera, los pacientes con enfermedad de Cushing tienen más obesidad, mayor prevalencia de obesidad que la población general, y así en cada uno de ellos. Miren ustedes la prevalencia de la hipertensión arterial de las personas o pacientes con enfermedad de Cushing versus los que son población general. Esto explica por qué la principal causa de mortalidad de los pacientes con enfermedad de Cushing es la cardiovascular. De igual manera, vean ustedes la intolerancia a la glucosa, diabetes, vean ustedes la prevalencia de ellos con la población general, depresión por la hipercortisolemia y osteoporosis. Entonces, un paciente con enfermedad de Cushing tiene tremendas comorbilidades que lo discapacitan, que disminuyen su capacidad productiva, afectan el entorno familiar y lo predisponen a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares, infartos de miocardio, así como diabetes, depresión y fracturas, generalmente por aplastamiento, como consecuencia de una osteoporosis, que como sabemos llega tarde al diagnóstico, pues obviamente la intervención no va a restaurar, la intervención quirúrgica no restaura el daño ya realizado. Este es un cuadro en el que intento presentar las consecuencias de un hipercortisolismo. Ahí estamos observando, por ejemplo, un estado protrombótico, daño vascular, hipertensión, disfunción, remodelación del ventrículo izquierdo y obesidad central y alteraciones metabólicas. Todas ellas llevan a un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, pues, hay que entender lo que significa el poder identificar este diagnóstico, el hacer el diagnóstico, porque cuanto más tardíamente se haga, no vamos a liberar al paciente de los riesgos asociados a esta enfermedad. Muy bien.
¿Cómo vamos a hacer los diagnósticos? Pero antes de eso, vamos a recordar brevemente cómo luce un paciente con hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Clásicamente, ya lo vamos a ver en algunas diapositivas, pero vamos adelantando algunas cosas para ir entrando en un diagnóstico. Normalmente es un paciente, o habitualmente, no normalmente porque no es así, pero suele ser un paciente obeso, sobrepeso, que puede presentar generalmente una plétora facial, ¿sí? Una distribución abdominal de la grasa, centrípeta. Vamos a observar la presencia o no de fragilidad capilar, podemos ver estrías rojo-vinosas, podemos también observar acné en muchos casos, la reaparición de acné que el paciente no tenía hace mucho tiempo. Suele quejarse, suele manifestar la aparición de hematomas fáciles, puede cursar con episodios de debilidad muscular proximal, es decir, tiene dificultad para poder incorporarse luego de haber estado sentado, ¿sí? Y vamos a ver una serie de otros aspectos que nos pueden acercar a este diagnóstico. Vamos a empezar. Esta parte del protocolo diagnóstico es una parte sumamente importante porque nos va a ayudar a mantener un orden que va a llevarnos sin problemas, sin grandes problemas, a un diagnóstico de enfermedad de Cushing. Vamos a ver. En forma general, porque vamos a ir paso por paso. En forma general, hay que hacer un cribado, hay que confirmarlo, hay que determinar la CTH, hay que realizar una serie de pruebas para finalmente llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el detalle de cada uno de ellos y cómo hacerlo. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener varias etapas, varios componentes del diagnóstico de una enfermedad de Cushing. He tratado de presentarlo de la forma más sencilla, sin entrar en algunas discusiones de especialidad, pero creo que son importantes. Entonces, lo primero que vamos a tener cuando un paciente se nos acerca y en el cual sospechamos de que pueda tener un hipercortisolismo o probablemente una enfermedad de Cushing, eso se llama sospecha clínica. Tenemos un nivel de sospecha clínica. En la parte izquierda van a ver ustedes unos recuadros color oscuro, negro, en cuyo interior podemos leer la palabra sospecha clínica. Luego vamos a ver cribado, confirmación, vamos a ver dependencia de corticotropina, diagnóstico de origen y localización. Y en el lado derecho vamos a ver algunas de las características de las cuales nos vamos a valer para poder identificar en ese nivel, y al lado derecho las pruebas que vamos a emplear para poder ir avanzando en el diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros recibimos al paciente, lo primero que tenemos es una sospecha clínica, lo cual es totalmente inespecífico. El nivel de incertidumbre es altísimo. Como frente a cualquier otra enfermedad no sabemos, solamente tenemos una sospecha clínica. Y ahí utilizamos algunos síntomas discriminativos que vamos a ver. ¿Qué síntomas o signos nos pueden ayudar a poder ir acercándonos a la sospecha clínica de que lo que tenemos enfrente puede tratarse de un hipercortisolismo o síndrome de Cushing, asumiendo de que el paciente no está tomando corticoides vía oral? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué síntomas podemos encontrar en el paciente? Aumento de peso corporal con distribución central, centrípeta. Astenia. El paciente no quiere hacer cosas, no tiene interés, no se siente en la capacidad de hacer las cosas, no tiene ganas de hacerlas. Presenta dolores óseos, edemas, sobre todo en miembros inferiores, disminución de la fuerza muscular, hematomas frecuentes, cólicos nefríticos, impotencia o infertilidad, alteraciones menstruales, alteraciones psiquiátricas y acné.
Y a la derecha vamos a ver algunos signos: obesidad troncular o centrípeta, acúmulo de grasa retrocervical, plétora, lo que llaman la jiba de búfalo, ¿no? Así la conocen, que es el acúmulo graso retrocervical, plétora facial, edemas, miopatía proximal. Eso es muy importante. Este es un signo que tiene mucha tiene un valor predictivo positivo importante en estos casos. Fragilidad capilar aumentada, disminución del volumen testicular, atrofia mamaria, hirsutismo de las mujeres, hipertensión arterial, estrías rojo-venosas. Esto que yo estoy marcando en color verde son aquellos signos y síntomas que suelen ser más específicos de los pacientes que presentan un probable síndrome de Cushing o hipercortisolismo. ¿Sí? El hirsutismo, la atrofia mamaria, la astenia, los edemas no guardan una importancia en cuanto a si es que son muy específicos o no, pero sí los que están dentro del cuadro verde. Entonces, hasta ese momento tenemos una sospecha de hipercortisolismo, o podríamos decir sospecho que se trata de un síndrome de Cushing, hasta ese momento. Muy bien, entonces ya pasé el primer nivel, que es mi sospecha clínica. Entonces he encontrado algunos signos y síntomas en el paciente que me hacen sospechar de que efectivamente estoy frente a un caso de hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Ahora lo que tengo que hacer entonces es hacer un cribado. O sea, tengo que determinar si mi sospecha clínica de hipercortisolismo puede ser evidenciada. Y eso le llamamos cribado. Y ahí vamos a utilizar una prueba, que es una prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona vía oral, también conocido como prueba de Dexa 1, para recordar, Dexa 1, dexametasona 1 miligramo. En estos casos, ¿cómo podemos entender o interpretar esta prueba? Hay que comprender de que los pacientes pueden tener una pérdida de la capacidad de frenación de cortisol luego de la administración de una dosis baja de un glucocorticoide sintético. Normalmente cuando una persona sana toma dexametasona a esta dosis, los niveles de ACTH van a ser suprimidos a un cierto nivel, lo cual se va a expresar en un nivel de cortisol bajo, debajo de un nivel de corto. Esa es la respuesta habitual. En un paciente en el cual sospechamos de hipercortisolismo, nosotros le administramos 1 miligramo a las 11 de la noche y le tomamos un cortisol al día siguiente, 8 de la mañana, en ayuno, y debemos encontrar un valor menor a 1.8 microgramos decilitro de cortisol plasmático. Tiene una sensibilidad de hasta el 96%. Esto es importante, esta es una prueba bastante sensible, no tiene mucha especificidad, pero nos va encauzando en ese embudo de pruebas de mayor sensibilidad a mayor especificidad que van a llevarnos a un diagnóstico con mayor probabilidad de alcanzarlo. Entonces esta es la primera prueba, le damos 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, le tomamos el cortisol al día siguiente, 8 de la mañana, y si este cortisol es menor a 1.8, decimos no hay hipercortisolismo, no existe. Aunque el paciente tenga todo lo que pueda tener, no hay hipercortisolismo. ¿Sí? La prueba es bastante sencilla. Entonces, si el paciente tiene un valor mayor a 1.8, yo confirmo mi sospecha clínica y digo, este paciente tiene un hipercortisolismo. Es decir, tiene producción propia, endógena, de cortisol. Muy bien, ahora pasamos al siguiente nivel. Voy a confirmar. Porque también tenemos algunos
cuadros de pseudo Cushing. Es decir, si encuentro, yo puedo tener un paciente que puede tener un valor mayor a 1.8 luego del test de DEXA-1, y yo digo, bueno, hipercortisolismo está muy bien, pero hay algunos cuadros, algunas patologías que pueden producir una inadecuada supresión del cortisol y simular un Cushing. Por eso llamamos un pseudo Cushing. Uno de los más frecuentes es la obesidad y la depresión. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a dar lo mismo, dexametasona, supresión tras 2 miligramos diarios por 2 días de dexametasona. Lo llamamos DEXA-2, ¿sí? Porque vamos a dar 2 miligramos diarios por 2 días. Esta prueba se va a iniciar, como leemos, al mediodía, administrando 0,5 miligramos de dexametasona vía oral. Las tabletas vienen de 0,5 miligramos y vamos a administrar entonces una tableta cada 6 horas para terminar el tercer día a las 6 de la mañana y obtener 2 horas más tarde, es decir, a las 8 de la mañana, una muestra para cortisol plasmático. ¿Sí? Entonces empezamos al mediodía y le vamos a dar una tabletita cada 6 horas, o sea, el mediodía será 6 de la tarde, 12 de la noche. Luego será 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, y terminamos los 2 días o las 48 horas con la administración al día siguiente a las 6 de la mañana de examinación, la última administración, y a las 8 de la mañana tomamos un cortisol. El valor debe ser menor o igual de 1.8 en condiciones normales. Un valor mayor es indicativo de supresión de efectos. ¿Qué quiere decir? Que si yo confirmo de que el paciente no suprime, es decir, el valor es mayor a 1.8, estoy yendo en dirección correcta hacia mi diagnóstico. ¿Sí? Si me suprime la prueba, es decir, me sale menor a 1.8, yo asumo de que se trataba de un pseudo Cushing. Y quedamos ahí se detiene. Pero si el paciente no suprime, es decir, tiene un valor mayor a 1.8, entonces tengo que continuar en esa escalada de pruebas hasta aumentar la especificidad y llegar al diagnóstico. Estos son algunas pruebas o valores de cortisol de algunos pacientes que hemos tenido, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tenía un cortisol a las 8 de la mañana de 81.80. ¿Sí? Después de la administración de 2 miligramos diarios por 2 días, lo cual quiere decir que obviamente no suprimía. Entonces confirmo de que se trata de un síndrome de Cushing. Entonces vean que hasta el momento hemos partido de una sospecha clínica, hemos avanzado hacia la demostración de un hipercortisolismo como tal, con una prueba de dexametasona, test de supresión con dexametasona de 1 miligramo nocturna, y luego hemos pasado a un test de supresión con 2 miligramos diarios de dexametasona por 2 días, y llegamos entonces al diagnóstico de síndrome de Cushing. Muy bien, entonces ya hemos pasado desde la sospecha hasta la confirmación del síndrome de Cushing, y vamos ahora a determinar si esa producción de cortisol, que ya está confirmada, es hipercortisolismo con cierta autonomía, es autónomo, depende o no de la producción o de la estimulación de ACTH. Si nosotros recordamos el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, recordaremos que la ACTH, luego de ser estimulada por el factor liberador de ACTH, el CRH, la ACTH estimula a nivel de la glándula suprarrenal la producción de cortisol.
Entonces, en esta etapa vamos a determinar si ese cortisol obedece o no a una producción endógena de ACTH. Y para eso lo que vamos a evaluar son los niveles de ACTH. La determinación de ACTH en el plasma es fundamental para saber si el síndrome de Cushing, es decir, si ese hipercortisolismo autónomo es dependiente o no de la producción hipofisiaria de ACTH. Si la concentración de ACTH es mayor a 20 picogramos mililitro, yo digo es ACTH dependiente. Pero si es menor a 20, digo que es independiente. Ahora, si se encuentra entre 10 y 20 es un poco dudoso, por lo que debería yo realizar una prueba de estimulación con CRH, factor liberador de corticotropina. No hacemos esto habitualmente en nuestro medio, esta última, porque no tenemos. Así es que en tanto el valor se mantenga por encima de 20, nosotros determinamos la dependencia. Este es el mismo paciente. Tomamos una muestra de ACTH, 7:15 de la mañana, tiene que ser a primera hora igual, y vemos que su valor está en 144.1. Entonces, decimos que este paciente que tenía, porque es el mismo paciente, que tenía unos niveles de cortisol altos que no suprimía con ninguna de las dos pruebas, ni DEXA-1 ni DEXA-2, corroboramos de que ese hipercortisolismo es consecuencia de una producción de ACTH. ¿Sí? Entonces decimos se trata de un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Entonces hasta este momento ya nos vamos ubicando. Ya sabemos que se trata de un síndrome de Cushing confirmado ACTH dependiente. Entonces, si es ACTH dependiente, tenemos que determinar ahora si ese ACTH tendrá que ser de producción hipofisiaria, o sea, ¿será una enfermedad de Cushing o no? ¿Sí? Porque al saber que ya es un hipercortisolismo ACTH dependiente, porque están altos los niveles de ACTH, vamos a descartar ya, dejar de lado la producción suprarrenal. ¿Sí? Porque cuando se trata de un hipercortisolismo de producción suprarrenal, nosotros entendemos que los valores de ACTH están suprimidos, cosa que no ocurre en este paciente. Por lo tanto, vamos centrándonos en ahora, ¿esa producción de ACTH es hipofisiaria o no? Entonces estamos en la etapa de diagnóstico de origen. Como le digo, ¿es hipofisiario o no? Ectópico. Pues vamos a ver qué hacemos. Muy bien. Tenemos la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. A esta prueba también la llamamos DEXA-8. Entonces teníamos DEXA-1, DEXA-2, este es DEXA-8. Obviamente existen otras pruebas que son más específicas, pero son más costosas. Y en nuestro medio es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso para corroborar si se trata o no de un hipercortisolismo, se puede utilizar también la prueba de cortisol libre urinario. Pero tenemos problemas a veces para su medición. Podemos tener errores preanalíticos que pueden llevar a falsos positivos en algunos casos, ¿no? Podemos utilizar inclusive cortisol salival, aunque todavía no está muy validado, no está validado realmente. Acá también podemos utilizar otros tipos de pruebas, pero esta es la aplicación que tenemos en nuestro medio, o sea, es lo que habitualmente hacemos. Quizá en otras realidades, en otras circunstancias, en otro mundo, podríamos utilizar otras pruebas, pero acá usamos esto. Muy bien, entonces vamos a utilizar la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona. La supresibilidad de la concentración de cortisol en respuesta a la administración de dexametasona
está presente en la enfermedad de Cushing de origen hipoficial y no en los tumores ectópicos secretores de ACTH. Entonces, nosotros vamos a considerar como supresión positiva un descenso del 50% de la concentración de cortisol en función del valor inicial. Entonces, en estos casos, en la DEXA2, yo entregaba 0,5 miligramos cada 6 horas, pues aquí voy a entregar 2 miligramos, ¿sí? Haciendo un total de 8 miligramos diarios, ¿sí? Y eso es lo que hacemos durante 2 días. Y antes de eso, antes de iniciar la prueba, al paciente se le toma una muestra de cortisol, igual a las 8 de la mañana, sin haber recibido ninguna medicación, o sea, ni que haber recibido dexametasona, y luego se le empieza igual al mediodía, los 2 miligramos cada 6 horas por 2 días, se termina a las 6 de la mañana, la última dosis, y a las 8 de la mañana se vuelve a tomar una muestra de cortisol. Y si nosotros encontramos que el valor es menor al 50%, nosotros vamos a considerar de que se trata de una producción de ACTH hipoficiaria. En cambio, si este valor de ACTH se encuentra por encima del 50%, es decir, no suprime el 50%, no suprime menos que eso, asumimos de que esta se trata de una ACTH ectópica. Veamos. Este es el valor basal del mismo paciente, ¿no? De 81.29 cortisol a las 8 de la mañana, microgramos decilitro. Luego iniciamos el test de DEXA 8 y encontramos unos niveles de 67.79, no ha bajado el 50%, es decir, no ha suprimido. Deberíamos haber esperado valores menores al 40 microgramos decilitro, pero están casi en 68. Entonces esto nos habla de que no hay supresibilidad, que es una de las características de los tumores hipoficiarios, que si bien es cierto, no más hipoficiarios, que si bien es cierto, son autónomos, no suelen perder totalmente esta capacidad de supresión a dosis mayores, suprafisiológicas. En este paciente, lamentablemente se trataba de un síndrome de Cushing ectópico ACTH dependiente, ¿no? Colocar los datos de este paciente solamente para ilustrar y darle un poco un sentir más real de lo que realmente hacemos. Muy bien, entonces hasta este momento nosotros ya hemos podido identificar el lugar de producción, es decir, por lo menos sabemos de que no es en la hipófisis en este caso, pero con esta prueba nosotros, si hubiéramos encontrado una supresión, diríamos que el tumor se encuentra alojado en la hipófisis y por lo tanto se trataría, en el caso negado, en este ejemplo, de una enfermedad de Cushing, ¿sí? Si ocurre lo contrario, no hay supresibilidad, no suprime el cortisol, estamos en un caso de una producción de cortisol, un hipercortisolismo dependiente de ACTH, pero de producción ectópica, es decir, fuera de la hipófisis. Entonces, ¿qué hacemos? Recién en este momento, después de saber si está en la hipófisis o no, recién debemos solicitar los estudios de imagen. No es al revés, y esto ustedes lo van a observar con frecuencia en la práctica, sobre todo cuando hay mucho intrusionismo, van a encontrar de que suelen solicitar un cortisol y de frente una resonancia tomografía, ¿no? Y eso a veces trae problemas porque no solemos encontrar las lesiones, las imágenes, y no sabemos qué hacer después de eso. Entonces, podemos solicitar una resonancia magnética nuclear de hipotálamo hipófisis con contraste y sin contraste, una tomografía axial computarizada de alta resolución de tórax, importante,
una tomografía abdominopélvica, una tomografía por emisión de positrones o finalmente un cateterismo de senos petrosos inferiores. Cada uno de ellos tiene una indicación, algunas de ellas pueden decantarse fácilmente, se entienden fácilmente para qué se piden. Una resonancia magnética pues la pedimos para identificar si efectivamente mi diagnóstico de enfermedad de Cushing, porque vamos a suponer de que el paciente suprimió al final la prueba de examen de zona 8, si lo suprime, pues entonces yo asumo de que está en la hipófisis, entonces le pido una resonancia magnética nuclear con y sin contraste, reviso bien si encontramos la lesión o no la encontramos. En el caso de que no encontremos lesión, pero toda nuestra batería nos ha indicado que ahí está el origen y no tenemos ninguna imágenes abdominales, pélvicas o torácicas de tumores o adenomas, lo que yo tengo que hacer es lo último, cateterismo de senos petrosos inferiores. Ya lo vamos a ver. Pues bien, entonces, cuando hacemos un cateterismo de senos petrosos inferiores, esto es radiología intervencionista. Habitualmente lo pueden hacer los radiólogos intervencionistas, como también los cirujanos cardiovasculares, también lo pueden realizar, también lo pueden realizar los neurocirujanos, que suelen ser los más idóneos para la realización de este procedimiento, que es el cateterismo de senos petrosos inferiores, es decir, es neurocirugía el más indicado. Esta prueba identifica la causa de un síndrome de Cushing dependiente de la hormona ACTH. Digamos lo siguiente, vamos a seguir leyendo. Microadenomas hipoficiarios, como los tumores ectópicos, pueden ser por su pequeño tamaño. Se realiza el cateterismo selectivo de la vena yugular interna y luego del seno petroso inferior en forma bilateral. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos entrar por la vena yugular interna, llegamos hasta los senos petrosos. ¿Y para qué voy a llegar hasta los senos petrosos? Si recordamos en la tomografía o resonancia que presenté en una parte de estas diapositivas, van a ver ustedes de que adyacente a la hipófisis tenemos los senos cavernosos. Cuando nosotros tomamos muestras en los senos petrosos inferiores, lo que estamos tomando son muestras, vamos a tomar muestras centrales y periféricas, tanto de ACTH, así como también de cortisol, para determinar si la producción de ACTH y cortisol es central, o sea, es en la zona paracelar hipoficiaria, o si esta se produce en periferia, es decir, en alguna otra parte del cuerpo. Dependiendo de la diferencia de los valores que yo encuentre, si son de predominio central, pues diré entonces que efectivamente, aunque no vea que hay un adenoma productor de ACTH en la hipófisis, existe, porque he medido en los senos petrosos inferiores, he tomado la muestra y aparte he tomado tanto del lado derecho e izquierdo, inclusive puedo lateralizar y puedo determinar si la intervención quirúrgica que será transesfenoidal, muy probablemente, será el neurocirujano le facilitará si va a ser por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, el cateterismo de senos petrosos es una prueba que requiere una alta experiencia y capacidad del equipo de neurocirujanos, que exige la presencia del endocrinólogo, porque estas muestras se toman cada cierto tiempo, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Al final se hace una diferencia de los valores de cortisol y ACTH centrales y periféricos para finalmente establecer y determinar si la producción, confirmar de que efectivamente la producción endógena de ACTH y cortisol en este caso corresponde a una localización hipoficiaria derecha o izquierda. Muy bien, hasta este punto entonces hemos podido nosotros identificar cuál es nuestro protocolo diagnóstico y de procedimiento para alcanzar un diagnóstico adecuado de un síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing. Gracias.